Hola, hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con otro video. En esta ocasión vamos a ver la forma de crear figuras más complejas a partir de la unión de diferentes geometrías por medio de dos plugins llamados el Curvy Love y el Subskin. Y son esenciales y muy importantes para aquellos que se dedican a crear elementos orgánicos o arquitectura orgánica. Aquí en México no es muy común encontrar este tipo de construcciones. Las podemos encontrar más que nada, por ejemplo, en parques de recreación, en las lonas que vemos en este tipo de parques y que se ven muy bonitas. Y para los que no están muy familiarizados a la arquitectura orgánica, podríamos decir, o los elementos orgánicos, que este tipo de concepto es un término utilizado para describir la integración armónica entre las construcciones humanas y el entorno de la naturaleza, y busca generar estructuras unificadas interrelacionadas con el medio ambiente. Y también podríamos mencionar que las edificaciones que se construyen desde la aproximación de una arquitectura orgánica nunca cuentan con diseños lineales o rígidamente geométricos. Este concepto busca más las líneas onduladas, los arcos y los trazos que sugieren formas naturales. Y algunos de los ejemplos del acercamiento moderno a la arquitectura orgánica, y uno de los más famosos, o el más famoso que construcción bajo este concepto, es la Casa de la Ópera de Sydney, el Aeropuerto Internacional de Dulles. Y de hecho vamos a hacer otros tutoriales bajo este concepto, y creando este tipo de elementos orgánicos, y cómo realizar también algún tipo de estructuras de este estilo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos figuras geométricas. Tenemos un cuadrado y un círculo. ¿Qué vamos a hacer con el plugin de Curvy Love? Vamos a crear un puente entre estas dos figuras para crear la forma o el elemento que nosotros estamos buscando. Para esto vamos a seleccionar las figuras. Seleccionamos el cuadrado, seleccionamos el círculo, y vamos a apretar este icono que tenemos aquí. Vamos a darle clic y ya nos va a generar esta conexión entre las dos figuras geométricas, este puente, para formarnos este elemento. Este elemento nosotros le podemos ya sea disminuir o aumentar los segmentos para suavizarlo, se haga más estético, pero teniendo en cuenta de que entre más segmentos le pongamos, más lento se va a hacer el elemento, bueno, el archivo, ¿no? Más pesado básicamente. Y si nuestro procesador no es tan bueno, pues se nos va a hacer lento el programa. Y apretamos la palomita de aquí para que nos genere la figura. Bueno, ya tenemos esta figura. Ahora vamos a crear una forma como la que están viendo en la imagen. Son estas especies de lona que se ven mucho en los parques, por ejemplo aquí en México, que se está dando muy bueno, se pusieron de moda, que se ven muy bonitas y le dan un contexto muy padre al ambiente de los parques que vemos hoy en día. Vamos a crearlo a partir de un plano. Vamos a hacerlo de 30 por 30 como ejemplo. Vamos a crear una línea como soporte o de guía para nuestra forma. Vamos a poner esta línea 20. Vamos a copiarla al otro lado de la esquina y vamos a hacer un arco. Vamos a crear un arco.
más o menos así. Borramos la cara que se generó y vamos a copiar y girar este segmento hacia esta esquina de aquí. Vamos a girarla, lo seleccionamos y la giramos copiándola. Ya la seleccionamos. Ahora sí podemos borrar estos segmentos, la cara, estas aristas que nos ayudan para guiarnos. Y lo que vamos a hacer es que a esto lo vamos a copiar. Sobre el eje verde. Vamos a voltearlo, girarlo también para conectarlo. Se puede girar, se puede voltear. Yo lo voy a hacer con escala 2 veces para poderlo conectar. Ya lo volteé. Ahora lo que voy a hacer es ya lo conecté. Y ya tengo esta figura. ¿Qué vamos a hacer con esta figura? La voy a copiar. ¿Y para qué la voy a copiar? La voy a copiar para mostrarles otro plugin que básicamente también va a generar la misma forma, pero la va a estilizar un poquito más. Y este plugin también se utiliza para cuando hacemos formas orgánicas más complejas y hay ocasiones que el plugin de Curvilove no lo puede hacer, y este plugin de Skin Y and G-Bob lo puede realizar. Y vamos a ver cómo se utiliza. Bueno, vamos a iniciar, seleccionamos la forma. Vamos a empezar con el Curvilove. Si nosotros le damos clic al icono que pusimos al inicio y no lo genera, quiere decir que la figura ya es un poco más compleja y el icono no lo reconoce. Pero si le damos clic a la casita, ya lo generó. Y si se dieron cuenta, ya nos formó la figura que andamos buscando. Igual podemos incrementar o disminuir el número de segmentos, depende de qué tan suavizado lo querramos. Y nuevamente le damos la palomita para que ya genere nuestra forma que andamos buscando. Ahora vámonos con esta figura para mostrarles cómo funciona este plugin del Skin Y and G-Bob. Vamos a seleccionamos estos segmentos y damos clic aquí y va a aparecer una cajita. Esta cajita está por defecto, nos manda subdivisiones de 10. Nosotros lo podemos incrementar o disminuir, les comento, depende de lo suavizado que nosotros querramos la forma. Vamos a ponerle un 15. Le damos enter. Ya nos generó los números de segmentos que nosotros estamos o que queremos. Si le damos otro enter, lo que va a hacer esta cajita es que se va a adaptar a la figura que nosotros andamos buscando, aún más suavizada, aún más estilizada que esta forma que el plugin de Curvilove nos mandó. Vamos a apretar enter y ahorita nos va a generar se va a adaptar o nos va a generar la figura. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, y si se dan cuenta, está como si estuviera menos tensa. ¿Se dieron cuenta? O un poquito más estilizada. O menos tensa. Para poder variar o cambiar, depende de lo que nosotros, la forma que andamos buscando, seleccionamos la figura. La seleccionamos, nos vamos al icono del medio y nos manda unos valores, nos manda el valor de 1, pero nosotros podemos subirlo 2 y ya nos va a ir cambiando dependiendo de lo que nosotros querramos.
¿Ya se dieron cuenta? Ahorita lo puse 3, lo puse 4 y ya nos empieza a cambiar la figura o estilizar un poquito más. Todo depende de lo que nosotros andemos buscando. Igual seleccionamos, le ponemos suavizar aristas y ya nos manda aquí y aquí podemos ir suavizando el elemento. Ahí está. Ya lo tenemos, el elemento ya creado. O techo. Vamos a suponer que este es nuestro terreno. Y vamos a crear un arco a partir de aquí. Ahí está. Esto lo vamos a copiar y bueno, podemos hacer la base recta, pero vamos a darle un poquito más vamos a alocarnos un poquito más y vamos a hacer un arco, otro arco en la base para hacerlo un poquito más orgánico. Sobre el eje aquí está, sobre el eje del eje Y. Vamos a copiarlo. Ay, perdón. A ver, nuevamente, ok. Ahora sí vamos a copiarlo. Ahí está, listo. Y borramos estas caras y borramos estas aristas. Vamos a hacer una copia de este. Igual para que ustedes vean cómo funcionan los dos plugins. Ok. Copiamos y nuevamente hacemos la misma operación con Curve Love. Apretamos, no lo genera. Nuevamente este icono de aquí y ya nos mandó la figura. Y después una especie como de arco techo. Nosotros en la base lo hicimos curva para hacerlo una especie más orgánico, ¿no? Ahora vamos a crear esta. Bueno, ya tenemos la figura. Igual podemos suavizarla un poco más con el número de segmentos, estilizarla. Depende de lo que nosotros ya andemos buscando. Si ya es lo que nosotros queremos, ya damos crear imagen o crear figura y ya la tenemos. Ahora igual formamos. Ahora vamos a utilizar el plugin de Skin X and Y Bob. Le damos, nos va a crear la cajita. Vamos a darle unas divisiones de 20, a ver qué tal. Le damos doble clic, nos va a generar la figura y esta nos mandó otra figura un poco menos tensa que nosotros podemos ir formando y dándole valores aproximados poco a poco para irle dando forma. Le podemos dar de 2, la figura va a ir cambiando, va a ir subiendo. Le podemos dar 4, depende de nosotros lo que querramos. 5, porque precisamente para eso es este plugin, para irlo estilizando de a poco en poco. Y si nos gusta la forma que nosotros querramos, yo le puse 2.5 y te lo le ve 2.5, vamos a ponerle 2.7 y ya lo podemos checar y checando, depende de nosotros lo que andemos buscando. Vamos a elevarlo a 3, vamos a elevarlo a 3. Que tan estilizado esté, ya nosotros vamos viendo la forma. Vamos a crear otra forma orgánica a partir de un octágono.
Vamos a ponerlo de radio 25. De radio 25 encontramos el centro. Vamos a crearle aquí una guía. Vamos a hacerlo de 40. Esto lo podemos borrar. Creamos otro octágono aquí en la parte superior de la guía. Vamos a ponerle de radio 6 y vamos a forjar un rectángulo a partir de aquí. Ahí está. Y vamos a crear un arco. Ok, más o menos así. Ya podemos borrar esta cara. Borramos estas aristas. Ok. Este segmento de aquí, bueno, esta arista de aquí, lo que vamos a hacer es vamos a copiarla, vamos a girarla copiándola. La seleccionamos. La rotamos. Y ahí está. Ok, ya está. Conectándolo a este vértice de aquí del octágono, le mandamos un arco. Más o menos así. Igual, otro arco. Ok, así. Con las caras. Y vamos a generar la figura. A partir del skin Y&G boot. Seleccionándola. Vamos a mandarle unos 20 de segmento y ya nos va a crear la figura. Ya no la creo. Y ahora lo que vamos a hacer es girarla, copiándola en todo su eje, los 7, alrededor de los 7 ejes que tiene, o 7 lados que tiene el octágono, para que la cierre la figura y si podemos crear la figura que andamos buscando. Vamos a rotarla. Hacia este lado. Está. Con Shift y asterisco mandamos el número de lados que faltan, que son 7. Le damos Enter y ya nos generó la figura. Ya nos generó la figura y se dan cuenta, ya tenemos esta figura de aquí. Podemos borrar. Borramos esta parte de aquí. Y ya nos creó esta figura un poco más orgánica. Podemos suavizarla. Seleccionamos toda, le ponemos suavizar aristas y buscamos suavizarla hasta donde nosotros encontramos algo que ya andemos buscando y se vea bien. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno amigos, se dan cuenta las figuras tan padres que podemos realizar con estos dos plugins. Figuras orgánicas o arquitectura orgánica, muy bonita, muy padre. Y de todas maneras voy a estar subiendo otros videos para creando más de este tipo de figuras orgánicas o de arquitectura orgánica, para que ustedes puedan ver la capacidad y la potente que son estos plugins para crear este tipo de formas.
Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos andamos viendo hasta el próximo. Y no duden en suscribirse al canal, darle like si les gustó, si les fue útil. Y muchas gracias por estar con nosotros y por apoyarnos. No me queda más que darles infinitas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Gracias, hasta luego, bye.